El día de hoy, la Iglesia Católica celebramos en la Iglesia Católica una de las fiestas más importantes de toda la Iglesia, fiesta solemne, la fiesta de Corpus Christi. Incluso la podíamos mezclar en un programa o en otro programa para hablar de ello, pero creo que es mejor darle su lugar especial. La fiesta de Corpus Christi es inigualable en la Iglesia Católica, se celebra el cuerpo de Cristo. Hay unos detallitos que creo que el católico no debe olvidar y que debemos estarlos proponiendo, promulgando en la Iglesia Católica una vez más. Créemelo, aunque tú no lo creas, hay católicos el día de hoy que si les hablas del cuerpo de Cristo, no saben ni siquiera de lo que están hablando. Vamos a verlo a continuación. Mis queridos hermanos en Cristo, aunque usted no lo crea, aunque usted lo dude, hay muchos católicos el día de hoy que no saben ni siquiera qué es la fiesta de Corpus Christi. Más que nada, la han ignorado, la han dejado a un lado, se han burlado de ella o la han hecho como insignificante para sus vidas. Tú les preguntas a muchos, ¿qué es el Corpus Christi? ¿Qué es la fiesta del Corpus Christi? Y sí lo dicen, pues es que se celebra el cuerpo de Cristo, pero ¿y eso qué? Por eso es importante volver a reevangelizar otra vez al católico. No a los protestantes, que debería de serlo, pero también al católico, porque el católico mismo se ha olvidado de lo que es el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Es algo muy importante que tenemos que entenderlo. Por eso es importante reevangelizarlo. Hay unos aspectos que debemos que informarte. Te muestro aquí la pantalla. Hay unos aspectos en los que tenemos que hablar sobre el cuerpo de Cristo. Detalles que tienes que conocer tú de esta fiesta tan hermosa. ¿Y por qué tenemos que celebrar a todos los católicos? Es día de misa obligatorio para todos nosotros. No de obligación de imponerte, pero sí de obligación de que tienes que ir a los que amamos a Jesucristo. Tenemos que ir a la Santa Misa, que para nosotros no es una obligación, sino es un placer. A lo largo de los siglos, la Iglesia y los santos han animado a los fieles a amar la Eucaristía, e incluso hay quienes han dado su propia vida para protegerla. Es algo que el día de hoy casi no existe en la Iglesia. En la solemnidad del Corpus Christi vamos a recordar 10 cosas, hermano, que tú tienes que saber sobre esta situación para que puedas entender por qué se debe celebrar el Corpus Christi y qué es lo que caracteriza a esta misa. Mira, aquí está la primera, te la muestro en la pantalla para que tú la puedas observar. Ahí está, la tienes en la pantalla. Y Jesús fue el que instituyó la Eucaristía. Jesús, reunido con sus apóstoles en la última cena, instituyó el sacramento de la Eucaristía. Tomen y coman, esto es mi cuerpo, lo dice en el Evangelio de Mateo. De esta manera hizo partícipes de su sacerdocio a los apóstoles y les mandó que hicieran lo mismo en memoria suya. Es un punto. Cristo fue el que instituyó la Eucaristía. Es algo que tiene que quedar claro y algo que tenemos que entender, ¿no? Vamos al segundo punto, aquí lo subo. Voy a subir la pantalla así, tenerlo un poquito porque hay mucha publicidad y no quiero que se me vea la publicidad. Ahí está. El segundo punto es, la Eucaristía significa acción de gracias y es importante dejarlo claro y es importante recalcar. Voy a ver si le subo un poquito porque es un... Bueno, ahí se alcanza a ver perfectamente. La palabra Eucaristía, derivada del griego, está la palabra Eucharistia, significa acción de gracias y se aplica a este sacramento porque nuestro Señor dio gracias a su Padre cuando la instituyó. Además, porque el santo sacrificio de la misa es el mejor medio de dar gracias a Dios por sus bendiciones. Es importante dejar claro que han querido cambiar el día de hoy la Eucaristía por la palabra misa por la Eucaristía. Y es algo que no debemos permitir. Porque se ha perdido ese sentido de la vida
del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para cambiarlo solamente por acción de gracias. Y hay que dejar bien claro esa parte, ¿no? Una cosa es hacer dar gracias y todo eso, pero vivir el sacramento del sacrificio de Cristo en la misa es algo que ya se ha olvidado y debemos volverlo a traer al frente el día de hoy. Eso hay que dejarlo bien, bien marcadito para ir empezando a aclarar cosas. Tenemos el tercer punto, como lo ve ahí en la pantalla. El concilio dice, el Cristo se encuentra de forma íntegra en el sacramento del altar, declarado por el concilio de Trento en el siglo XVI. Define claramente, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se convierte en verdadero y real, sustancialmente cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, juntamente con su alma, divinidad. En realidad, Cristo íntegramente, a sí mismo, en el derecho canónico de la Iglesia, ninguna otra festividad recibe tanta atención como la solemnidad de Corpus Christi. Pero, el día de hoy, se está olvidando eso, mis hermanos en Cristo, y se cambia por otras cosas. Voy a poner aquí la imagen para que no suba la publicidad. Y seguimos con el punto número 4, que te lo voy a mostrar en la pantalla. Son cosas que estoy mostrando por si quiere apuntarlas o verlas a ustedes, que son muy interesantes. Los sucesores de los apóstoles convierten el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. En la Santa Misa, los obispos y sacerdotes convierten realmente el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Cristo durante la consagración. El proceso se llama transustanciación. La solemnidad del Corpus Christi es una de las 5 ocasiones en el año en la que un obispo no puede estar fuera de su diócesis, salvo por una urgente y grave razón. En esta fiesta tiene que estar en su diócesis con ellos. Y sigue la número 5, que espero que esté viendo en la pantalla. Llegó una publicidad y hay que quitarla. La número 5, ahí la tiene. Se debe recibir la Eucaristía de manos al menos una vez al año. La comunión se recibe a Jesucristo sacramentado en la Eucaristía. La Iglesia manda a comulgar al menos una vez al año en estado de gracia y recomienda la comunión frecuente. Es muy importante recibir la primera comunión cuando se llegue el uso de razón, con la debida preparación. La número 6, también aquí la tiene, ayuno y confesión. La número 6 dice, para comulgar se necesita del ayuno eucarístico y confesarse, mis hermanos. Ahí está el tema, ahí está el punto, vamos a leérselo. El ayuno eucarístico consiste en abstenerse de cualquier alimento o bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción de agua y las medicinas. Los enfermos y sus asistentes pueden comulgar aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. El que comulga en pecado mortal comete un grave pecado llamado sacrilegio. El que desea comulgar y está en pecado mortal no puede recibir la comunión sin haber acusado antes al sacerdote de la penitencia, pues no basta el acto de contrición, lo que llaman el Señor mío Jesucristo, sino tenemos y tienen que confesarse la persona para recibir la comunión. Número 7, ahí la tiene también en la pantalla, la número 7, el mandamiento de la Iglesia, asistir a misa los domingos y días de precepto. Frecuentemente la Santa Misa es un acto de amor, Dios que debe brotar naturalmente de cada cristiano. Es también obligatorio asistir en los domingos y feriados religiosos de precepto, a menos que se esté impedida por una causa muy grave. El alimento espiritual para enfermos y agonizantes. En el número 8 tenemos, aquí, quito la pantalla, bueno, sí, se cansa a ver. Tenemos la Eucaristía, es el alimento espiritual para enfermos y agonizantes. La Eucaristía en el sagrario es el signo por el cual el Señor está constantemente presente en medio de su pueblo y es alimento espiritual para enfermos y moribundos. Se le debe agradecimiento, adoración y devoción a la real presencia de Cristo, reservado en el Santísimo Sacramento del altar. Y número 9, la fiesta del Corpus Christi se celebra el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. Aquí es importante tener esa parte muy en cuenta.
La solemnidad del Corpus Christi fue establecida en 1246 por el obispo Roberto de Torete y a sugerencia de Santa Juliana de Mont Cornillon, después del milagro eucarístico del Bolsena y a mediados del siglo XVIII, el Papa Urbano IV expandió esta celebración a toda la Iglesia Universal en 1264 con la bula Transitorus, fijándola para el jueves posterior al domingo de la Santísima Trinidad. El pontífice encomienda a Santo Tomás de Aquino que compusiera un oficio litúrgico propio e himnos que se cantan hasta nuestros días, el día de hoy, como por ejemplo el Tantum Ergum. Le damos suspensión aquí a la pantalla para subir esa publicidad y que no salga en la hoja, en lo que ustedes están viendo. Y tenemos aquí como último, a ver, la 10ª razón o el 10º dato que usted debe de conocer. También es posible celebrar el domingo posterior a la Santísima Trinidad. En el Vaticano el Corpus Christi se celebra el jueves después de la solemnidad de la Santísima Trinidad, mientras que en varias diócesis se traslada al domingo posterior a la Santísima Trinidad. Por una cuestión pastoral, el Papa San Juan Pablo II fue quien llevó la procesión anual del Corpus Christi de la Plaza de San Pedro a las calles de Roma. Bueno, son detalles que nos muestran por qué debemos recordar un poquito, resumidas cuentas, la importancia de la festividad del Corpus Christi como excelencia. Yo sé que muchos no van a entender esto y no les importa y les sonará aburrido, pero para nosotros los que valoramos, los que tenemos claro quién está presente en la Santísima Hostia consagrada, para nosotros es vital, de vital importancia esta fiesta. La oración que Santo Tomás investigando sobre esa fiesta, sobre todo a que la vivan, sobre todo a que empecemos por estar completamente seguros de que es Cristo al que vamos a recibir cuando vamos a misa. Usted puede decir obvio, pues para muchos no es tan obvio. Créemelo, que si para muchos fuera tan obvio, no hubiera tanta profanación y se incrementara al 500% el amor por la Eucaristía, que en muchos lugares ya no existe.